Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, me ha estado rondando la cabeza y el corazón por mucho tiempo. Algo que involucra a dos figuras que, sin duda, han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento y, por supuesto, en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. La pregunta que nos convoca hoy es profunda y multifacética porque Can y Demet, dos de los astros más brillantes que han iluminado la pantalla chica turca, decidieron, en diferentes momentos, tomarse un respiro, un descanso del implacable ritmo laboral, que los llevó a alejarse, aunque sea temporalmente, de los sets de grabación, de las entrevistas, de la implacable vorágine de la fama, que a veces se asemeja a un torbellino. Prepárense porque la historia es mucho más compleja de lo que a simple vista pudiera parecer. Hay capas, matices, giros y sorpresas que estoy segura les resultarán fascinantes. Y es que detrás de cada decisión, hay un ser humano con anhelos, preocupaciones y necesidades. Antes de que nos adentremos en este análisis, un recordatorio rápido para los que son nuevos en este espacio. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Créanme, hay mucho contenido interesante por venir. Ya saben, darle al botón de suscribirse es totalmente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir creciendo y creando contenido de calidad para ustedes. Así que por favor, no se lo pierdan. Es una forma fantástica de mantenerse al tanto de las últimas novedades y análisis del mundo del espectáculo turco y mucho más. Bien, ahora sí, volvamos a lo nuestro, Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con sus nombres, estamos hablando de dos actores turcos que han alcanzado una popularidad y un reconocimiento a nivel internacional sin precedentes. Son figuras que han protagonizado series que han conquistado audiencias de todo el mundo, generando un fervor y una fidelidad que pocos logran. Pensemos en Erkenci Kuş, la serie que los catapultó a la fama mundial. Esa producción, que se convirtió en un fenómeno global, nos enamoró a todos con sus personajes entrañables, Candivit, el fotógrafo rebelde y carismático interpretado por Can Yaman, y Sanem, la joven soñadora y creativa encarnada a la perfección por Demet Özdemir. La química entre ellos, la intensidad de sus miradas, la conexión que irradiaban, fueron algunos de los ingredientes clave que hicieron de Erkenci Kuş un éxito rotundo. Posteriormente, Can Yaman siguió cosechando éxitos, como Bay Jail, donde demostró una vez más su versatilidad y capacidad para encarnar personajes complejos y atractivos. La serie, aunque no alcanzó la misma magnitud de Erkenci Kuş, consolidó su posición como uno de los actores más cotizados y queridos del momento. Demet Özdemir, por su parte, no se quedó atrás. Continuó expandiendo su trayectoria con proyectos de gran envergadura y aceptación. Participó en Doğduğun Kaderindir, una serie que abordó temas profundos y complejos, como la adopción y la búsqueda de identidad. En esta producción, Demet demostró una vez más su talento actoral y su capacidad para conectar con el público, transmitiendo emociones y matices con gran sutileza. Recientemente la hemos visto brillar en Anfara, una serie que ha consolidado su estatus como una de las actrices más destacadas de la actualidad. Son dos profesionales talentosísimos con una química innegable en pantalla, que han demostrado una capacidad excepcional para cautivar y emocionar al público. Han construido una carrera sólida, basada en el trabajo duro, la dedicación y el amor por su oficio. Pero, ¿qué sucede cuando esas luces de los sets de grabación se apagan, cuando el bullicio de la producción cesa y la vida real vuelve a tomar el protagonismo? ¿Qué motivaciones pueden llevar a dos estrellas de su magnitud a tomar una pausa, a decir, necesito un respiro, necesito tiempo para mí? En el caso de Can Yaman, la decisión de tomarse un descanso laboral parece estar fundamentada en una combinación de factores que se entrelazan y se complementan. Por un lado, está la cuestión de la saturación. La industria del entretenimiento, y en particular la de Turquía, puede ser extremadamente demandante y exigente. Los horarios son maratónicos, las jornadas laborales se extienden hasta altas horas de la noche, los viajes son constantes, y la presión por cumplir con las expectativas del público y de los productores es constante e intensa. Todo esto inevitablemente puede pasar factura. El agotamiento físico y mental es real, y a veces, la mejor y más sabia decisión que se puede tomar es detenerse, respirar hondo y recargar energías. La exigencia de la industria puede ser abrumadora, esp.
Especialmente para aquellos que, como Khan llaman, se entregan por completo a su trabajo. La necesidad de cumplir con los plazos, de dar lo mejor de sí en cada toma, de mantener la energía y el entusiasmo a lo largo de extensas jornadas de rodaje, puede resultar agotador. A esto se suma la presión constante de mantener una imagen pública impecable, de lidiar con la atención de los medios y de los fans, y de responder a las expectativas que genera la fama. Además, Khan Yaman ha expresado en varias ocasiones su deseo de expandir sus horizontes profesionales. No se conforma con ser reconocido como actor en Turquía, sino que aspira a conquistar el mercado internacional. Anhela probarse en diferentes roles, en diversos idiomas, en culturas distintas. Este anhelo de crecimiento profesional lo ha llevado a tomar clases de actuación en Estados Unidos, a aprender italiano con fluidez y a buscar proyectos en otros países. Para un actor con sus ambiciones y su talento, tomarse un tiempo de descanso le permite enfocarse en estas nuevas oportunidades. Le brinda la posibilidad de prepararse para el siguiente desafío, de construir una carrera que trascienda las fronteras geográficas y culturales. Un descanso estratégico puede ser el catalizador que impulse su carrera hacia nuevos horizontes y le permita explorar todo su potencial creativo. Por otra parte, y esto es algo que ha sido ampliamente comentado y debatido en los medios de comunicación, Khan siempre ha sido muy reservado y celoso con su vida personal. La fama en muchas ocasiones implica una invasión a la privacidad, una exposición constante que puede resultar difícil de manejar. Los paparazzi, las especulaciones, los rumores, la atención constante de los medios pueden ser abrumadores y a veces intrusivos. Quizás tomarse un tiempo fuera del foco mediático le permite protegerse, recargar energías y recuperar esa intimidad que a menudo se pierde en el camino hacia el éxito y la fama. La vida personal, para cualquier persona, es un santuario que merece ser resguardado. En el caso de una figura pública, como Khan Yaman, la protección de su intimidad se vuelve aún más crucial. El descanso le permite desconectarse del ruido mediático, de las críticas y los elogios, y reconectar consigo mismo, con sus afectos y con sus verdaderas necesidades. Ahora pasemos a Demet Özdemir. Su situación, aunque comparte similitudes con la de Khan, también presenta sus propias particularidades y matices. Demet, al igual que Khan, es una persona muy trabajadora, comprometida y apasionada por su profesión. Su dedicación y su disciplina son evidentes en cada uno de sus proyectos. Sin embargo, la vida personal, en ocasiones, también juega un papel fundamental y determinante en las decisiones laborales. En el caso de Demet, mucho se ha especulado sobre el impacto que ha tenido su vida sentimental en sus elecciones profesionales. Hace un tiempo, Demet se divorció de su exmarido, Oğuzhan Koç. Los detalles de esa separación fueron ampliamente comentados y analizados en los medios turcos. Evidentemente, pasar por una situación así, por un divorcio, es emocionalmente agotador, independientemente de las circunstancias. La experiencia de un divorcio implica una serie de desafíos emocionales, legales y personales que pueden afectar profundamente la vida de una persona. El proceso de sanación, de reconstrucción, de encontrar un nuevo equilibrio requiere tiempo, paciencia y fortaleza. Es completamente comprensible que Demet haya necesitado tiempo para sanar las heridas emocionales, para reorganizar su vida, para enfocarse en sí misma y en su bienestar. Un descanso del trabajo en estos casos puede ser fundamental para recuperarse, para recargar energías y para volver con más fuerza, con la mente clara y el corazón fortalecido. El descanso le brinda la oportunidad de procesar las experiencias, de reflexionar sobre lo vivido y de enfocarse en su crecimiento personal. Además, Demet, al igual que Khan, es una actriz muy ambiciosa y talentosa. Busca proyectos desafiantes, personajes complejos, que le permitan demostrar la amplitud de su talento actoral y la versatilidad de su registro. Es probable que esté utilizando este tiempo para evaluar sus opciones, para buscar nuevas oportunidades que se ajusten a sus aspiraciones, para prepararse para su próximo gran papel, aquel que le permita seguir consolidando su carrera y conquistando nuevos desafíos. La ambición en el mundo del arte es un motor que impulsa a los artistas a superar sus propios límites y a explorar nuevas facetas de su talento. Demet, con su dedicación y su pasión por la actuación, seguramente está buscando proyectos que le permitan evolucionar y crecer como profesional. Algo que es importante mencionar, y que aplica tanto a Khan como a Demet, es la cuestión de la calidad de vida. Vivir en el ojo público, estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, no es tarea fácil. Implica renunciar a ciertas libertades, a la privacidad, a la espontaneidad.
Un descanso o una pausa puede permitirles disfrutar de las pequeñas cosas, de la compañía de sus seres queridos, de actividades que les proporcionen felicidad y bienestar. Viajar, leer, hacer deporte, simplemente descansar, relajarse y disfrutar del tiempo libre son cosas que a veces se dejan de lado cuando la agenda es frenética y el trabajo es incesante. La búsqueda del equilibrio entre la vida profesional y la personal es un desafío constante, especialmente para las figuras públicas. Un descanso les permite recuperar ese equilibrio, reconectar con sus pasiones y cuidar su bienestar emocional y físico. La salud mental es un tesoro invaluable, y el descanso es una herramienta fundamental para protegerla y preservarla. En resumen, la decisión de Khan y Demet de tomarse un descanso no es un hecho aislado, ni una simple casualidad. Es el resultado de una serie de factores que se entrelazan, tanto profesionales como personales. Es la necesidad de proteger su salud mental, la búsqueda de nuevas oportunidades, la búsqueda de la felicidad y el bienestar. Es, en definitiva, una decisión valiente y necesaria, una muestra de madurez y de autoconocimiento. La fatiga, el estrés y la presión son factores inherentes a la vida de una celebridad. Un descanso permite a los actores alejarse de esos factores y recargar energías. No es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Significa que son conscientes de sus límites y que saben cuándo es necesario parar para poder seguir adelante con mayor fuerza y vitalidad. Ahora, una pregunta que muchos se hacen es, ¿cuánto tiempo durará este descanso? Pues bien, esa es una incógnita que solo ellos pueden responder con certeza. Los plazos varían, y a menudo dependen de las circunstancias personales y profesionales de cada uno. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que tanto Khan como Demet son personas muy trabajadoras, talentosas y apasionadas por su oficio. Estoy segura de que volverán a la actuación con más fuerza que nunca, listos para sorprendernos una vez más con su talento y su carisma. La incertidumbre sobre el tiempo que durará el descanso es parte de la intriga y el interés que generan estos artistas. Los fanáticos y el público en general esperan ansiosamente el regreso de sus ídolos, pero también respetan su derecho a tomarse el tiempo necesario para recargar energías y afrontar nuevos desafíos. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Pues las posibilidades son infinitas. Podríamos verlos en nuevos proyectos en Turquía, en producciones internacionales, en papeles completamente diferentes a los que nos tienen acostumbrados. Podrían incursionar en nuevos géneros, en nuevos formatos, en nuevas colaboraciones. Lo importante es que disfruten de este tiempo, que aprovechen para crecer, para aprender, para encontrar la inspiración necesaria para seguir deleitándonos con su trabajo y su talento. El futuro de Khan y Demet en la industria del entretenimiento es prometedor y lleno de posibilidades. Su talento, su carisma y su dedicación les abren puertas a nuevos proyectos y desafíos. El público espera con ansia sus futuros trabajos, sabiendo que con cada proyecto nos regalarán momentos inolvidables y emociones intensas. Y para terminar, no puedo dejar de mencionar el cariño y la admiración que les tenemos a ambos. Khan y Demet han sido parte importante de nuestras vidas. Nos han hecho reír, llorar, emocionarnos y reflexionar. Nos han regalado momentos inolvidables que atesoramos en nuestros corazones. Los extrañamos, por supuesto, pero también entendemos la necesidad de este descanso. Les deseamos lo mejor, y estamos ansiosos por verlos brillar nuevamente en cualquier proyecto que emprendan. El cariño y la admiración del público son un testimonio del impacto que Khan y Demet han tenido en la vida de millones de personas en todo el mundo. Sus personajes y sus interpretaciones han trascendido las fronteras culturales y han generado una conexión emocional profunda con sus seguidores. Así que, en resumen, la decisión de Khan Yaman y Demet Özdemir de tomarse un descanso es una decisión personal y profesional que busca, en última instancia, el bienestar y el crecimiento de ambos actores. El descanso es necesario para recuperar energías, explorar nuevas oportunidades y proteger su salud mental. Es una señal de madurez y de autoconocimiento. Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa y estamos ansiosos por verlos brillar de nuevo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta profunda reflexión. Me encanta compartir estas inquietudes con ustedes. ¿Qué les pareció la información que hemos analizado hoy? ¿Tenían idea de todos estos factores que influyen en las decisiones de Khan y Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho saber qué piensan, qué otras series de Khan y Demet les gustan, o sobre cualquier tema que les interese relacionado con ellos. La sección de comentarios es suya.
El debate y la reflexión son fundamentales para comprender las motivaciones y las decisiones de las figuras públicas. La interacción con el público y el intercambio de ideas enriquecen el análisis y promueven una mayor comprensión de los temas que nos apasionan. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma genial de apoyar este contenido, y así me ayudan a seguir creando vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Chao, chao.